Aleluya, poderoso eres tú, Jesús. Digno eres tú, Padre eterno. Gracias. Digno eres tú, Señor Jesús. Digno eres tú, Padre eterno. Te damos la honra y la gloria, oh Dios, que solo tú mereces. Tú eres digno de ser alabado, digno de nuestra adoración. Oh Dios, gracias porque podemos estar aquí en tu casa una vez más. Gracias por tu presencia. Gracias por fortaleza, oh Dios. Te queremos dar gracias, Maestro, porque sin ti nada somos. Porque sin ti nada podemos hacer. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo de Dios. Padre, que esta noche pueda ser una noche donde vamos a recibir, a escuchar tu palabra, oh Dios. Oh Padre, presento en esta hora cada persona que esté cansado, cada persona que esté desanimado, Dios. No importa en dónde se encuentren, Padre amado, que seas tú mandando fortaleza, que seas tú ministrando, Dios de la gloria, que seas tú, Rey amado, trayendo, Dios, refrigerio, trayendo, Dios Padre, alimento espiritual desde los cielos. Señor, mira a los que están fatigados, oh Dios. Padre, mira a las personas que están afanados, Padre. Sabemos que el afán, tu palabra dice, por nada estemos afanados, oh Dios, porque tú tienes todo, absolutamente todo bajo control. Espíritu Santo de Dios, tú sabes lo que nosotros necesitamos. Tú sabes lo que nuestro cuerpo físico necesita. Pero también tú sabes lo que nuestro espíritu necesita. Por eso en esta noche, Padre, te pedimos que seas tú, oh Dios, glorificándote una vez más. Oh, ve sanando los que están enfermos, Padre. Los que tengan cualquier dolencia, oh Dios. Padre, en esta hora, Señor, los que están por la transmisión, los que están aquí, oh Dios. Cualquier persona que tenga cualquier dolencia, Espíritu Santo de Dios, que seas tú sanando, porque tú eres el que sana, tú eres el que conoce, tú sabes lo que sentimos, Padre. Por lo tanto te pedimos, si a ti te place, oh Rey, que seas tú sanando en esta noche, que seas tú sanando en esta atmósfera, Padre. Que seas tú sanando, Espíritu Santo de Dios. Sana en esta hora. Oh Dios, todo dolor de cabeza se va en esta hora. Todo dolor de espalda se va en esta hora. Todo dolor de rodillas se va en esta hora. Oh, todo dolor en los brazos se van en esta hora. Todo dolor en el estómago, en el bajo vientre, Dios, se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Sea tú llevando quiste, oh Dios, quitando tumores, Padre, quitando cualquier virus, oh Dios de la gloria. Oh, sea tu nombre glorificado, Señor. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que sana. Y si tú sanas a alguien en esta noche, oh Dios, reciba tú la honra y la gloria, Padre, porque tú eres el Dios sanador. Padre, ve restaurando, Dios de la gloria, en esta noche cada familia que necesita ser restaurada. Restaura en esta noche, oh Dios de la gloria, cada relación espiritual que se ha roto, que seas tú restaurando en esta noche. Oh Dios, restaura los matrimonios, Padre. Oh, ve restaurando en esta noche, oh Dios.
Ve fortaleciendo los matrimonios, Padre. Espíritu Santo, guía al hombre de la casa cómo ser un mejor esposo, a la mujer de la casa cómo ser una mejor esposa. Oh Dios, aquí estamos en tu casa. Padre, no puede haber otro lugar mejor que estar aquí, que estar en tu presencia, oh Dios. No hay un lugar más alto, no hay un lugar más grande, no hay un lugar más ancho, Dios, que no es estar en tu presencia. No hay un lugar más profundo, Señor, donde podemos ir, que tu presencia no esté ahí. Padre, permítanos a conectarnos contigo cuando estemos en tu presencia. Que nos podemos despojar de este mundo y conectar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu contigo. Padre, que podamos ser fieles a ti, oh Dios. Oh Padre, tú no quieres que entremos a tu presencia con preocupaciones. Tú no quieres, Dios de la gloria, que entremos en tu casa, Dios, afanados, preocupados. Sino tú viniste para dar paz. Y para dar paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Por eso en esta noche, Señor, trae paz. Trae paz en las casas, oh Dios. Trae paz en los hogares, Padre eterno. Trae paz, oh Dios de la gloria. Donde quiera que vayamos podemos tener paz. En el trabajo que podamos tener paz. En la prueba podamos tener paz. Porque la paz, oh Dios, nos va a ayudar a mantenernos fiel a ti. Ayúdanos a ser fieles, oh Dios. Ya tú has demostrado que tú eres fiel. Ayúdame a mí a serte fiel a ti ahora, Dios. Ya tú has cumplido conmigo. Ahora ayúdame a mí a cumplir contigo, Dios. ¿A dónde iré si no es a ti? Si solo tú tenés palabra de vida para mí. Y tú me has amado tanto, Dios. En esta noche, oh Dios, cualquier cosa que pueda estar en nuestro corazón, en nuestra mente, cualquier palabra negativa, oh Dios, que ha entrado, lo hemos dejado entrar, oh Dios, y lo hicimos parte de nuestra alma, oh Dios. En esta noche lo rechazamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Visítanos, Espíritu Santo de Dios. Visítanos, Espíritu Santo de Dios. Queremos una visitación tuya, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos en esta noche. Ven y llénanos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, ven ministrando en esta hora. Ve sacando lo que tiene que salir de nosotros. Ve quitando, Dios, lo que necesita ser quitado. Y ve llenándonos, oh Dios, con lo que necesitamos ser lleno. Llénanos con tu presencia.
Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu amor. Llénanos más de tu presencia, más de tu unción, más de tu fidelidad, más de tu amor, de tu gracia, más de tu poder, más de tu fuego, más dominio propio. Padre, queremos ser sensibles a tu espíritu. Que cuando tú estés te podamos sentir. Que cuando tú estés presente te podamos sentir. Padre, haznos sensible a tu presencia. Sensible a tu presencia. Sensible a tu presencia, oh Dios. Sensible a tu presencia, oh Dios. Sensible a tu presencia. Aleluya. Dile al Señor, queremos ser sensibles. Dile al Señor, hazme más sensible para escuchar tu voz. Danos discernimiento. Discernimiento. Discernimiento para discernir las cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Oh Dios, ayúdanos a ir más profundo contigo. Una milla más profundo contigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea Cristo. Vamos a escuchar esta adoración y después vamos a entrar en el estudio de hoy. Amén. Aleluya. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es
es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Alabado sea Cristo. Dios bendiga a todos una vez más en esta hermosa noche. Amén. El Señor ha puesto en mi espíritu, amén, desde esta tarde para traer una palabra acerca de la fidelidad. Diga conmigo fidelidad. No, así usted no quiere ser fiel a nadie. Fidelidad. Amén, aleluya. Es lo que Dios quiere de mí, es lo que Dios quiere de ti, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Pastor, ¿me podía bajar el volumen un poquito de la música? Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Ahí está bien. Gloria a Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Dios bendiga a cada una de las personas también que están en las redes sociales. Amén. Esperamos que pueda recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Fidelidad es el tema de hoy. Amén. Éxodo capítulo 19, versículo 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Amén. Empapeamiento. ¿Quién lo tiene empapeamiento? Con voz de trompeta. Agora, se você em verdade tem de mim e queda fiel na minha aliança, você lo está minha propriedade precioso. En ter mundo te pertenece a mim well, pero fora de tu pueblo me escoge vosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Jesús. Ya tu palabra es bendita, ahora bendícelo en nuestros corazones, que la podamos recibir, atesorar y practicarla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Aquí la palabra nos dice, alabado sea Cristo. Dice, así que si ustedes me obedecen en cualquier cosa. No, dice, obedécenme en todo.
mi alianza. En papamento dice fiel. Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Aquí la Biblia nos habla de que debemos serle fiel a Dios en sus mandatos, que debemos serle fiel a Dios en nuestra alianza. Cuando usted acepta a Cristo, usted dice, acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador. Jehová, ayúdame a serte fiel. Hacemos demasiado pacto con Dios. Pero dice Dios, si le somos fiel a esos pactos, a esas alianzas, dice, serán mi pueblo. ¿Qué? Pueblos normales no, pueblos preferidos. O sea que los otros también serán su pueblo. Vamos a cogerlo a base de iglesia. Vamos a poner iglesia porque estamos aquí. Si esta iglesia cumple con Dios en todo, amén, en todo, dice, seremos su iglesia, su pueblo, ¿qué? Preferidos. No que las otras iglesias no cuentan, los otros pueblos no cuentan, sí que cuentan, pero nosotros seremos, ¿qué? Su pueblo preferido. ¿Cuándo? Cuando cumplimos con todo lo que Él nos mande. Imagínese que va a llevar su carro y el mecánico le dice, tú tienes que comprar tal aceite, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Le dio 5 cosas para hacer. Usted decide que solamente va a hacer 4. ¿Está cumpliendo con todo? No. Pero podemos, Señor, pero yo hice los 4. Pero Él dijo todo. ¿Es fácil cumplir con todo? No es fácil. Pero sí podemos cumplir con los 5. Si yo hago 4 cosas en mi carro, no, hay 5 tornillos, 5 screws. Decido que solamente voy a poner 3. ¿Qué puede pasar con el motor? Se puede caer, se puede romper. ¿Por qué? Le hace falta 2 tornillos. Si tú quieres que el motor aguante largo, que nada le pase, tú tienes que ponerle ¿cuánto? Todos los tornillos. Y Dios nos está hablando que debemos serle obediente en todo para que nosotros podamos ser su pueblo, su iglesia, su remanente, sus escogidos preferidos. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es lealtad. Adimir, para ti, ¿qué es lealtad? Adimir dice cumplir completamente con Dios su mandato. ¿Quién más puede definir lealtad? La hermana dice ser fiel en lo que prometiste. Hermana Vanela, ¿qué para ti es lealtad? Amén. O sea, sé fiel a pesar de las circunstancias, no importa la vuelta que dé, usted se mantiene ahí. ¿Qué es lealtad para usted? Cumplir con lo que Él nos mandó a decir. Precisamente lo que mandó a decir. Aleini, ¿qué para ti es lealtad? Algo que es justo. Aleini dice ser fiel y ser justo. Es verdad. Todo lo que decimos es verdad. Ahora lo vamos a ver por la palabra. Lealtad es observancia de la fe que alguien debe a otra persona. O sea, yo tengo confianza porque yo puse a una persona para que me pusiera el asiento, la silla.
yo tengo confianza que cuando me voy a sentar, no me voy a caer. Ahora, la persona que me va a poner la silla debe ser una persona leal. Porque si esa persona no es leal, en cualquier momento me puede quitar la silla y me deja caer. Entonces, ¿qué está buscando Dios en su pueblo? Para que podamos ser su pueblo preferido. Que seamos ¿qué? Leales. Si queremos un ministerio, hoy en día todo el mundo está peleando por ministerio, por dones, por unción, por oportunidad, por gloria, ok. Pero Dios no va a dar a una persona su unción tan poderosa, su gloria tan grande, si esa persona no es leal. Porque imagínense que Dios le da a usted un poder, la unción para sanar, echar fuera demonios, para dar profecía, y usted decide que hoy usted no va porque se le dañó el carro. Pero Dios te dijo en la mañana, lleva esta palabra a tal fulano. Tú decides que no lo vas a llevar porque estás enojado porque el carro se dañó. Tú no eres una persona fiel, no eres una persona confiable, porque Dios confió en ti para que tú le dieras esa palabra a esa hermana. Entonces, ¿qué pasa? El don tal vez Dios te lo va a dejar porque desde que tú naciste Él te dio el don. Pero ya para Dios no eres una persona confiable. ¿Estamos entendiendo? Y muchas veces Dios nos quiere probar. Las pruebas que recibimos es para ver si somos leales. ¿Cuánto hemos visto series cuando el narcotraficante va a hacer negocio con otro narcotraficante? Le pasan por una prueba, le tapan la cara, le tratan mal para ver si suelta la sopa. No es que es su enemigo, es para ver qué leal es a su patrón. Hay gente que el diablo hace así y ya empezaron a soltar la sopa. No. Lealtad es, no importando la circunstancia, voy a seguir cumpliendo con Éxodo 19, versículo 5. En todo tengo que ser leal. Si yo contrato una persona para que limpie mi casa, eso era en las novelas de Canal 12 cuando yo era chiquito. La dueña de la casa es millonaria. ¿Qué hace? Pone todos sus oros donde la persona que limpia lo pueda ver. Si después que esa persona se va me hace falta una pieza de oro, ya yo sé que esa persona no es fiel, no es leal, no es confiable. Por eso Dios dice justo. Viste el paquete de dinero, pero no es tuyo. ¿Qué hiciste? ¿Tienes necesidad? Sí, pero no lo voy a tomar porque le soy fiel a Dios, le soy leal a Dios. Y la Biblia dice, no robarás. Cuando yo hago eso, me pongo en una posición de ¿qué? Pueblo preferido de Dios. Si nos volvemos el pueblo preferido de Dios, significa todo lo que tú pidieres se os dará. Porque somos fiel a Él. Y como Dios no tiene confianza, Él sabe. Si le doy a David 10, no es muy poco, 100 millones de euros, David va a seguir predicando lo mismo. ¿Cómo? Él me va probando poco a poco. Te va a dar 200 a ver cómo sigue tu mensaje. Después fuiste a predicar a Miami y te dieron 2,000 a ver cómo sigue el mensaje. Después te dieron 5,000 a ver cómo sigue la unción, si sigue orando o no sigue orando. Después
Vas a una iglesia, no te dan nada. ¿Cómo sigue el mensaje? ¿Eres fiel a qué? ¿A Dios o al dinero? Muchas veces sin saber Dios nos está probando y nos enojamos y ni siquiera nos damos cuenta que es Dios, no el diablo. Es el Dios que te está probando para ver si tú eres fiel. Lealtad es observancia. Cuando eres una persona leal y le estás sirviendo a tu Dios, a tus líderes, a tu pastor, debes estar ¿qué? Observando. El bodyguard del presidente no puede estar jugando el teléfono si el presidente está caminando en la calle. Debe de estar ¿qué? Observando. Presidente, cuidado, hay que meternos en oración. La persona que es leal, si ve algo que el pastor no lo ve, va donde el pastor, pastor, tenga cuenta con esto, yo vi esto. Leal, fiel. Una persona que observa. La fidelidad es la capacidad, el poder, la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Escuchen bien, es una virtud. No todo el mundo tiene la virtud de cumplir con promesas. Hay gente que puede cumplirte con las promesas hasta donde se sienten bien, o hasta donde estén felices, o hasta donde tienen los dientes afuera. Pero Dios no está buscando personas que solamente le sean leales, ni fiel, ni obedientes, ni sinceros cuando las cosas marchan bien, sino en todo momento, en todo tiempo. Fidelidad también es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Dios? ¿Cuántas veces hemos tratado de engañar a Dios? No se puede engañar, pero tratamos. Aló. ¿Cuántas veces hemos decidido, Señor, heme aquí, yo iré, Padre, yo iré, con caro si caro yo voy? Y cuando llega el momento, ¿qué le estamos demostrando a Dios? Que no somos leales, que no somos fieles. Vamos a ver lo que dice su palabra. Esto todavía no hemos entrado en materia, estamos en la introducción. O sea, no podemos, el que es leal a mí, el que es leal a su hermano, que venimos a la misma congregación, no podemos engañarnos. Debemos serle fiel los unos a los otros, fieles en todo momento. Tenemos que ser fieles en nuestra oración, fieles en nuestra palabra, fieles en conectarnos con Dios, fieles congregando, como dice la palabra. No dejaos de congregar como muchos tienen. ¿Por qué? Aquí me dice aquí, costumbre. No es que no puede, no es que no quiere, no, se acostumbraron a no venir. Aló. Se acostumbraron a no orar, se acostumbraron a no decir aleluya, se acostumbraron a no decir gloria a Dios, se acostumbraron a no ayunar. ¿Cuántas costumbres tenemos que le somos infieles a Dios? ¿Cuántas costumbres tenemos que no somos leales a Dios? Yo juego fútbol. Este sábado tengo que ir a predicar a Azuala, pero este sábado también tengo juego.
¿Qué prioridad voy a tomar? Dios no me va a obligar a llegar temprano allá o a ir a jugar. No, es mi decisión. Si soy fiel a Dios, si soy leal a Dios, cancelo el fútbol para estar temprano allá y pasar tiempo con Dios el sábado. Es mi decisión, es mi decisión. Yo puedo cumplir con los dos, pero si voy al fútbol, no puedo pasar tiempo con Dios. ¿Puedo llegar a predicar? Claro que sí, yo puedo, mi hermano. Si usted me saca ahora de aquí y me lleva a otro lugar, yo predico como si fuera que yo me preparé. Aló, pero es la presencia. Ahí está la diferencia. Yo lo puedo hacer, pero si la presencia no está, es porque se cortó la lealtad entre Dios y yo. Entre yo y Dios, porque Dios siempre sigue siendo fiel. Yo voy al fútbol, yo llego, me arrodillo, Dios está ahí, porque Él es fiel. Ahora, si Él me viene a buscar, usted pone la alarma para orar a las 6 de la mañana. Dios está ahí presente a las 6. Cuando llega, no hay nadie a las 6. ¿Qué somos? Infieles. Somos más fieles a la cama que a la presencia de Dios. ¿Cuándo dicen amén? La amén es como que tan flojo. Gloria a Dios. Santo. La fidelidad es la unión de dos seres vivos, sin importar las consecuencias que esto puede traer. Cuando yo me estaba metiendo en amores con mi esposa, decidimos, escuchen bien, a ser leales. Se levantaron la gente, se levantaron pastores, se levantaron todo el mundo. Sin importar las consecuencias, nos mantuvimos juntos. Sin importar las consecuencias que Satanás quiera traer, tal vez yo necesito mantenerme fiel a Dios. Y Dios está buscando esas personas para darle unción. Tú eres fiel. Por eso usted puede ver una persona calladito siempre. Usted siempre lo ve en todos los servicios, pero está callado. Tal vez no dice mucho aleluya, tal vez no habla lengua, pero está ahí siempre. ¿Usted sabe lo que Dios está viendo? Su fidelidad. Tal vez usted lo ve con un zapato abierto como yo tengo, como yo tenía. Ya no tengo, me lo arreglaron. Aló, pero está siempre, todos los servicios con su zapato abierto. Y usted que tiene Tommy Hilfiger a los pies, o no sé, o Gucci. Dice, pero esa hermana sí siempre viene con los zapatos rotos. Pero siempre viene. Cuando llegue el día de repartición de bendición, que Dios va a derramar su gloria, no de su espíritu solamente, sino de bendición, 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 bendición. ¿Quién usted cree que va a recibir bendición? Los pueblos preferidos de Él. Usted va a ver la bendición de otro, pero no va a recibir la bendición. Es igual que usted escucha testimonio. Wow, usted dice, wow, gloria a Dios, pero ¿y el suyo? Señor, yo no veo esto, Señor, no lo veo. Usted se cansa de orar. ¿Sabe por qué? Porque en ciertas áreas no somos fieles. Tal vez ustedes vienen también todos los servicios, pero hay otras áreas que todavía no somos fieles a Dios. Y dice, fiel en todo. No dejar de hacer para hacer lo otro, sino tengo que hacer los dos. Jesús le dijo, no puedes dejar no podemos
dejar de predicar para llevar comida. Pero tampoco no podemos dejar de llevar comida para predicar. Tenemos que hacer los dos. No, yo no digo yo voy a hacer esto. Hay gente que dice yo hago esto para no hacer el otro. No, tiene que hacer los dos. Tiene que hacer los dos. Porque esto significa fieldad, significa compromiso. Una persona fiel es aquella en que se puede confiar. Si yo pongo una persona aquí al lado mío para siempre estar así, tiene que ser una persona confiable. Por ejemplo, imagínese usted aquí en esta iglesia que hay ungieres que no son confiables. Usted piensa que usted sintió a Dios que se va, y cuando usted piensa que lo están agarrando, ¡titum! Usted nunca más en su vida se va a volver a caer por el Espíritu Santo. No es porque Dios no te tocó, fue de culpa de alguien que no fue fiel. ¿Estamos entendiendo? Varón, ven acá, varón. Déjame poner dos personas. Dime, ven acá para no caerme. Dos personas, para que usted vea. Mira, ustedes dos son ungieres. Siempre cuando a mí me van a orar, pongan 3 o 4. No 1, 3 o 4. Me van a agarrar a mí. Yo confío en ustedes. Ustedes son ungieres. Yo confío en ustedes. Si yo hago así, me tienen que aguantar. ¿Me están entendiendo? No importa si yo estoy hablando, yo voy así, me tienen que agarrar. Yo confío en ellos. ¿Me están entendiendo? Ahora, si yo me caigo, mi hermano, nunca más lo voy a confiar. Pueden sentarse, muchas gracias. ¿Por qué? Me dejaron caer. Aló. El que es leal, no importa cuál sea la circunstancia ni el momento, tiene que estar ahí para agarrar a su amigo o esposo o esposa o líderes o pastor. Tiene que estar ahí. Es igual que las personas quieran que no importa cualquier circunstancia que me llame, yo tengo que estar ahí. Aló. Es igual que yo también como pastor. A veces que yo quiero hacer así, necesito gente en quien confiar para no caerme. Y eso fue lo que le dolió a Jesús con Pedro. Pedro tuvo revelación. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Me imagino todo el mundo. Pero cuando la situación cambió, ¿qué hizo Pedro? ¿Siguió siendo fiel, leal? No. Traicionó a Jesús. Pedro fue igual que Judas. Vemos a Judas. Pedro fue igual que Judas. O peor. Porque Judas por lo menos lo hizo por dinero. Pedro lo traicionó de gratis. Aló. Y no fue una vez. ¿Cuántas veces usted decide confiar en alguien? Hay gente que se agarra de la palabra. Maldito es aquel que confía en hombre que en otro hombre. No, debemos confiar en alguien. Pero ¿cuántas veces usted se va a dejar traicionar de esa misma persona? ¿Cuántas veces? La hermana dice una vez. De uno no falla. Varón dice de 2. La primera vez ya usted no lo quita el ojo de encima. Usted lo confía, pero ahí. Claro, porque ya sintió el dolor una vez. Pues Pedro hizo eso con Jesús 3 veces.
3 veces. Diga conmigo, Señor, misericordia. Es una persona honesta, una persona íntegra, ya que es un ser humano que cumple con sus compromisos. Compromisos. Si yo soy el headfooter de mi trabajo, el jefe, si confía en mí, me da la llave, él está seguro que yo como headfooter voy a cumplir con mi compromiso para abrir el contenedor, para abrir la cantina todos los días. ¿A qué hora? A tiempo. Cuando él vea que yo estoy llegando tarde, en vez de abrir a las 7:30, estoy abriendo a las 8, ya usted sabe que perdió la llave. ¿Por qué? No está cumpliendo con su compromiso. Ezequiel 18:9. Ahora vamos con los versículos. Ezequiel 18:9 dice: obedece mis decretos y cumple fielmente. ¿Cómo? Fielmente. ¿De vez en cuando? No, fielmente. ¿Qué significa fiel? En todo momento. Fiel significa non-stop. Fiel significa 24/7. Fiel significa no importando la circunstancia, ni el grado, ni el calor. Fiel significa siempre ahí. Dice, fielmente ¿con qué? ¿Con el pastor? No, con mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá. Lo afirma el Señor omnipotente. Cuando usted es fiel, usted vive. Ay, que me estoy muriendo. Si él es fiel a Dios, Dios te va a dar aunque sea 10 años más. Aló. Aquí lo dice, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá. Lo afirma el pastor. No, lo afirma el Señor omnipotente. Deuteronomio 29:9. Deuteronomio 29:9. Gloria a Dios. Dice: por lo tanto, cumplan los términos de esta alianza y póngalos en práctica. ¿Qué tengo que hacer con lo que escucho de la palabra de Dios? ¿Olvidarlo? No, tengo que ponerlo en práctica. Vamos a una conferencia de amor. Wow, fue tremendo, pero cuando llegamos a la casa no lo practicamos. Leer la palabra sin practicarlo es muerte. Está muerto. ¿Por qué? La fe sin obra, ¿qué es? Está muerta. Yo no puedo predicar fe si yo no practico fe. Usted no dice estoy caminando en fe y no está practicando fe. Cumpla los términos de esta alianza y póngalos en práctica, para que les vaya bien en todo lo que hagan. Porque estás faltando alguna cosa que tú tienes que cumplir. Aló. Aquí lo dice, amados hermanos. Está en su Biblia también, Deuteronomio 29:9. Dice: póngalos en práctica para que les vaya bien. En alguna cosa no, para que les vaya bien en todo. En todo.
Si usted quiere que todo le salga bien, pues haga todo lo que Dios dice. ¿Usted sabía que cuando usted hace lo que Dios dice, Satanás no tiene puerta donde entrar? Porque Satanás es nuestro acusador, dice la Biblia. Mira, si yo, por ejemplo, esta botella de agua no es mía. No es mía. Pero no hay nadie, ¿verdad? Nadie me ve. Estoy en el supermercado, tengo sed, no tengo dinero, pero la botella de agua está ahí. Soy cristiano, hijo de Dios, pero cojo la botella. Nadie vio, no hay cámara, no hay nadie. Me llevé la botella. Satanás sí estaba ahí. Aló. El pastor no estaba ahí, nadie estaba ahí, pero Satanás te vio. Usted sabe lo que hace Satanás. Por eso que la Biblia dice: el chismoso es del diablo. Satanás de una vez va donde Dios. Dios, pastor David cogió el agua. Yo tengo acceso por tu palabra y puedo ponerle una trampa al pastor David. Una enfermedad, lo que yo quiera, sí o no. Dios tiene que decirle que sí. Porque es verdad, robaste la botella de agua. ¡Aló! Y llegamos, te alabaré, te alabaré. Y el lunes, Satanás te está esperando. ¡Aló! Usted nunca se ha dado cuenta. El coquita estaba ahí, bom, bom. Esto iba bien, bien, pero de repente algo salió mal. ¿Sabe por qué? Porque de repente fuiste infiel. Y Satanás está esperando un momento que tú cojas una botella de agua. No tienes que costar 100 euros. No, no, una botella de agua. Robo es robo. Satanás es fiel en su trabajo. Él está ahí siempre. Por eso la Biblia dice: orar siempre, sin cesar, sin faltar. Sé leal a la oración, porque Él sí es leal a su trampa. Con mi alabanza, de vuelta na careta, ya va botar trapana onda, etien coriba bo, como botar si trapé. Aló. Pero el que es fiel a Dios, Dios le tapa todas las puertas. Si tú eres fiel a Dios, Dios te dice que diga el débil: fuerte soy, te tapa la puerta. Padre, no soy perfecto, pero soy fiel, aquí estoy siempre. David era perfecto, no, pero él era fiel. Job pasó lucha y pruebas, lepra, se le murieron todos, oveja, caballo, vaca, los hijos. El que es leal a Dios, hasta en esas circunstancias de muerte, se fue mi hijo, se fue fulano, el que es fiel a Dios en estas circunstancias se queda ahí como Job. Eso es lo que Dios pesa, amados hermanos. No es que ya no eres hijo de Dios, no. Él dice: pueblo preferidos. Vamos a seguir leyendo, que está serio. Salmo 37. A mucha gente le gusta su salmo y sus cosas. Vamos a ver lo que dice aquí. Salmos 37, 28. Salmos 37, 28. Dice: pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son infieles. No abandona a quienes que le son fieles. Si tú eres fiel, tú puedes estar seguro que Dios está ahí contigo 100%. Tú sabes cuando tenemos duda. Realidad. Tú sabes cuando tenemos duda. Cuando sabemos que no lo somos fiel a Dios.
yo no sé si Dios me va a respaldar porque yo sé que le fui infiel. Aló. Aló. Yo no sé si Dios me va a respaldar para echar fuera este demonio porque ayer yo no oré. Tu condición determina aló. Diga conmigo, tengo que serle fiel a Dios. Tengo que serle fiel a Dios. Seguimos. Pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Lo vuelvo a repetir. Pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. ¿Cuántas veces hemos abandonado a Dios? No me gusta eso, abandonamos a Dios. Ay, me hablaron mal, abandonamos a Dios. Ay, me pisotearon, abandonamos a Dios. Ay, esa palabra está un puño, está tapada, meta, abandonamos a Dios. ¿Cuántas veces hemos abandonado a Dios? Pero Dios dice, Dios no abandona a los que le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Hebreos, wow, miren lo que Dios me trae aquí a la mente. Yo quiero pararme aquí un rato, la descendencia. Yo estaba aquí parado pensando, ¿cómo sin descendencia? Si hay mucha gente que hacen mal, tienen hijos. Por ejemplo, y el Espíritu Santo de nombre, un narcotraficante, lo que está haciendo es ilegal, no es injusto, ¿verdad? Pero tiene hijos, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué pasa con los hijos? Por falta de cobrar cuenta, encuentran al hijo, ¿qué hacen con el hijo? Lo matan. Se cumple la palabra. Los malvados lo dejan sin descendencia. Puede tener su casa, su carro, su yate, todo lo que tiene, pero no tiene descendencia. Cuando se vaya, ¿a quién se lo va a dejar? A su enemigo. ¿Por qué? Porque no tiene descendencia. Hebreos 10, 23. Hebreos 10, 23. Estamos casi terminando. Estamos hablando acerca de la fidelidad, la lealtad, la sinceridad hacia Dios, acerca del compromiso con el Padre. Dice, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profanamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Tenemos, mantengámonos firmes sin dudar, o sea, fieles, leales a la esperanza de la fe que profanamos. Profanamos significa con lo que estamos hablando. Imagínense que yo estoy hablando aquí de mucha lealtad, fidelidad, sinceridad, y mañana pase algo que yo mismo no soy leal. ¿Qué estoy haciendo? Estoy traicionando a Dios. Estoy decepcionando a Dios con mis hechos. Porque Dios sí cumplirá con lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántas veces no hemos cumplido con Dios? Pero Él sí ha cumplido. Y cuando Él cumple, ¿tú sabes lo que pasa? Nos da vergüenza. Empezamos a pensar, ¿y será de Dios o será del diablo?
Porque sabemos que no estamos en condición para recibir esa bendición. Pero como Él cumple, esto es lo que yo te prometí, ahí está. Hay gente que se descariaron, se van al mundo, pero Dios cumple hasta allá en el mundo. Te da tu bendición. ¿Es feliz? No, pero Dios sí cumplió. Allí está. Tú no querías, allí está. Y cuando le toca a nosotros decirle a Dios, Dios, aquí está, Dios no encuentra a nadie. Como Correcamino. Pero Dios quiere lealtad. Lamentación 3, 22 y 23. Lamentación capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice: el amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Las ganas de tú adorar a Dios se renuevan cada mañana. Las ganas de tú orar a Dios se renuevan también cada mañana. Las ganas de orar, de hablar con Dios, de leer la palabra, se renuevan todas las mañanas. No. Pero la fidelidad de Dios sí. El amor de Dios sí se renueva cada mañana. ¿Tú sabes lo que significa eso? Cuando usted hace tanta maldad un día antes, pero al siguiente día Dios está ahí. Ya el amor que se acabó ayer, Dios lo tiene aquí fresquecito para ti, nuevecito. Hijo mío, estoy aquí. Hija mía, estoy aquí. ¿Qué es lo que tú necesitas? Él es un Dios leal. Él es un Dios fiel. Y Dios quiere que seamos con Él por lo menos 25%, 50%, porque 100% no podemos, porque no queremos. Pero por lo menos 50, malo, 40. ¿Qué porcentaje de fidelidad tienes tú con Dios? No, estamos hablando de Bofo, no men. De Bofo. ¿Qué porcentaje tienes tú con la fidelidad de Dios? ¿100%? ¿90%? ¿80%? ¿Cuánto? 10%. Hay gente que mejor no entramos por ahí. Hay gente que ni el 10% le son fiel a Dios. Imagínate 50%. Es mejor. Vamos de 10 para abajo. De 10 para abajo. Tu fieldad con Dios, ¿cómo es? ¿Cuánto es tu relación con Dios? Padre, estoy ahí cada mañana. ¿Cómo es? Padre, estoy en todos los cultos. ¿Cuánto por ciento es? De 100 cultos al año, ¿cuántos cultos faltas? Mira, casi todo. Aló. Vamos a ponernos a pensar en las cosas simples. 100 cultos al año. No es posible de 100 cultos usted solamente haya venido 25. Demasiado poco. 200 días de trabajo al año. ¿Cuánto va? 200 días. Y uno extra por si acaso. Y cuando está enfermo está pidiendo para alentarme. Y con Dios hay que serle fiel a Dios, amados hermanos, para que nos pueda ir bien. ¿Cuándo? En todo. Si tú eres fiel a Dios, te duele una pierna, Dios sabe. Esa es mi hija fiel, déjame sanarla, hombre. Ella siempre está ahí. Es una mujer fiel. Es un hombre fiel. Hoy te toca sanidad. No hay ni siquiera que orar por ti. Ya tú viniste ahí fielmente. Ya Dios te sanó sin que nadie te ponga la mano. Porque eres fiel. Tú eres infiel y quieres que el hombre sí te sea fiel. ¿Aló?
O el hombre es infiel, pero quiere que la mujer le sea fiel. No. El que quiere fidelidad tiene que dar fidelidad. ¿Usted no se cree que Dios se cansó de serle fiel a nosotros? Vamos a ver lo que dice aquí. Primera de Pedro 4:19. Nos faltan 2 versículos más y nos vamos. Primera de Pedro 4:19. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4:19. Este mensaje está bueno como va a aprenderse, pero hay que dar paso. ¿Okay? Gloria al Señor. Lo tenemos, dice: de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Aló. La gente no son fieles, amados hermanos, pero Dios sí. Dice: de manera el que sufre según la voluntad de Dios. ¿Quién te dijo que fue el diablo? Hay sufrimientos que vienen de la voluntad de Dios para ver si tú eres mucha espuma y poco chocolate. Hay gente que son mucha espuma. Mucha espuma. Mucha espuma. No, mi te. No, gas. Kio kaki. No, candela tá. Agora a candela pega com carbono na curi. Se a candela pega ainda. Me agora tem cômito lá no Facebook que eu vejo a veces. Ellos entran en un barrio como Peter May, así como el otro que está por el prisionero en Curazao, Corasper. Tú sabes que ahí están los montañas Bona aquí dentro. Ok, van a hacer la entrevista y van a coger el más guapo, el que es mucho espuma. Le dicen, y él dice: nadie puede entrar aquí sin que yo sepa, porque yo soy el hombre aquí de este sector. Y ellos vienen con un speaker, con una bocina que tiene sonido de ametralladora. Lo ponen ahí atrás mientras están hablando con él. El hombre: sí, que yo soy guapo, que aquí todo el mundo tiene que pedirme permiso. Aquí el que entra aquí yo lo mato, yo lo tiro. Y prende el radio. El hombre sale corriendo. Hay veces que se tiran en el agua, un agua sucia ahí, ¡chua!, para escapar. Y le preguntan: pero ¿no era que tú eras guapo? ¿Aló? ¿No es que tú eras el que mata a todo el mundo aquí? Entonces muchas veces así somos con Dios. Prometemos, a la hora de cumplir, no cumplimos ni uno. Ni uno. ¿Por qué? Porque estamos pasando en un sufrimiento que fue permitido por Dios. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si ustedes le fueron fieles en Omen, te va a poner en grande aquí en el Maple. Aló. Yo no puedo serle infiel a Dios en Maple. Yo como pastor estoy hablando de mí ahora. Que cuando quiero voy, que cuando quiero no voy, que cuando quiero voy, cuando quiero no voy. Señor, yo quiero un local más grande, Padre. Dámelo, usted no va a recibir nada. Porque en lo poco no fuiste fiel. Aló. Debemos ser fiel a donde Dios nos puso. Si Dios me puso detrás de la cámara, fiel detrás de la cámara. Que cuando Cristo venga, va a buscar a los que fueron fieles. No en la posición que tú estés, no, fieles. El que fue fiel detrás de la cámara se lo va a llevar. El que fue fiel detrás del piano se lo va a llevar. El que fue fiel cantando se lo va a llevar. El que fue fiel limpiando se lo va a llevar. Aló, el que fue fiel mirando a los niños se lo va a llevar.
El que fue fiel predicando se lo va a llevar. El que fue fiel llevando comida en las calles se lo va a llevar. Él viene a buscar los que son fieles, no los que tienen posición, los que son fieles. ¿Cuánta gente que tiene posición y no son fieles? Apártate de mí, hacedor de maldad, porque no me fuiste fiel. Pero cuando él dice, el versículo que dice, ven, mi buen siervo y fiel, entra y cena con nosotros con el Padre. Buen siervo y fiel. No dice buen siervo solamente. Hay gente que hace la cosa bueno, pero cuando ellos quieren. Eso no es fidelidad, eso no es fiel. Fiel es lo poco que yo sé, lo voy a hacer fielmente. Si yo puedo tocar tin, 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 tin y me pusieron, no sé mucho, fiel, tin, 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 fiel. Porque el que toca bien no viene. Aló. Si el que toca bien no viene, voy a poner uno que no puede tocar tan bien, pero que es fiel ahí. Que cuando llegue la hora de cantar, ahí está. No tengo que buscar para atrás que si vino, que si no vino. Fiel. Aló. Si usted trabaja sobre una escalera alto, el compañero está ahí. Tiene que ser un compañero confiable, que cada vez que usted suba, agarre la escalera. No tengo que ver dónde está. ¡Ay! Yo recuerdo un día yo estaba trabajando en un techo, el colega mío hablando por teléfono por allá. Y yo queriendo bajar, varón, con un Volkswagen de allá para allá arriba. Y yo, el hombre allá hablando por teléfono, amados hermanos. No puedo confiar en ese hombre. Ni de 2 metros le confío. Ni en la tierra le confío, así mismo. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Entonces cada sufrimiento que encontramos, amados hermanos, debemos ver quién es que nos está probando. Si es una tentación o es una prueba que Dios está permitiendo. Porque la Biblia dice que Dios no tienta, Satanás tienta. Pero Dios da que pruebas, permite pruebas para ver si yo soy fiel. Me sacó de Curazao, yo estaba viviendo bien, me trajo aquí para correr en bicicleta en Mentway, con agua mojándome, en frío. Varón, hay que serle fiel a Dios, varón. Eso yo no sé, cuando yo llegue allá en el cielo, mira, me sacaste de para allá para meterme aquí, en frío, a pie. Él me va a decir, ven, pasa mi buen servidor fiel. ¿Estamos entendiendo? Empieza a recordar cuántas cosas usted ha pasado y está aquí todavía. ¿Por qué? Porque usted es fiel. Mi hermano, las cosas que vivimos a veces son cosas para cerrarme, mi hermano, y quedarnos en la casa viendo Netflix. Sí, pero hay que recordar, epa, yo tengo un llamado. Epa, yo tengo un compromiso. Epa, alguien está esperando por mí. Epa, yo tengo un don que Dios me dio. No es para mí, es para edificar la iglesia. La Biblia dice, los dones son para edificar la iglesia, no es mío. No es para edificarme a mí. Ay, 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 ay. Por eso yo no puedo darme a mí mismo una profecía. Aló. Tengo que esperar que otro profeta venga, que otro pastor venga para decirme algo a mí. Por eso cuando yo voy a otro lugar, que hay otro siervo de Dios, yo digo, Señor, úsalo, dame una palabra, y Él me lo da. No, yo soy el predicador, yo soy el profeta, el apóstol, a mí nadie me puede decir nada. Pues se va a secar como un ramo de yuca. Se va a secar. Porque los dones no son para mí, es para dárselo al otro. Aló. Usted ha visto a Jesús sentándose, cambiando una botella de agua en vino para bebérselo. Convierte en vino. Qué rico. No, Él convirtió en vino para otro. No sé si me están entendiendo. El talento que tú tienes, el don que tú tienes, no es para ti, es para el otro. Entonces, como yo sé que lo que tengo no es mío, es para el otro, tengo que ser fiel.
Mi compromiso, amados hermanos, no es conmigo, es con ustedes. El yo buscar a Dios no es ser por cierto para mí. Mi compromiso es con ustedes. Yo tengo que buscar a Dios para cumplir con ustedes. Para cumplir yo con Dios, pero con ustedes, es para ustedes. La palabra que yo busco, que yo le pido a Dios, es para ustedes. Porque lo que Dios me ha dado no es para mí, es para la iglesia. Entonces tengo que serle fiel a quién, al pastor, no, es para la iglesia. Tengo que ser fiel a la iglesia, fiel a la iglesia, fiel a Cristo, que es el dueño de esta casa. Salmo 103, el penúltimo. Salmo 103, versículos 17, 18. Salmo queda primero que Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar, mi hermano. Gloria a Dios. No se vaya después de Apocalipsis, es antes. Gloria al Señor. Dice así: pero el amor del Señor es eterno para aquellos que lo honran. La gente que dice Dios es amor, Dios es amor. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. El amor de Dios es eterno para aquellos que le... Vamos a ver en otro idioma. Tal vez la Biblia a mí le está mal. Varón, ¿lo tienen en papiamento, varón, o en inglés? Suéltamelo ahí. 17 y 18. Amém. Mas a bondade do Senhor está eterno. Eterno para esnan com respeite. Esnan com respeite. Se justiça está para yunan, dinayunan. Para esnan com ta guarda sua aliança. E ta corda cumprir com sua ordenan. Amém. Dios es amor, Dios es amor, Dios es para los que cumplen con su alianza y no se olvidan de obedecer su... ¿No te avisa? No te olvides de los mandamientos, no, de obedecer. Hay gente que sabe los 10 mandamientos de su cabeza. Ni yo me lo sé, déjame decirles sincero, ni yo me lo sé cómo empieza ni cuándo termina. Hay gente que lo sabe de cabeza, pero no hace ni uno de los 10. ¿Cuánto por ciento de los 10 mandamientos te cumple? Ninguno. Pero se lo saben, amados hermanos. Pregúntale un versículo de la Biblia. Se lo saben de cabeza. Ni yo mismo me lo sé, pero no hacen lo que saben, se saben de la cabeza. Fiel significa lo poco que yo sé. Lo poco. Si yo sé Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que vino el mundo, su hijo, para mí, murió, salvación, amén. Si yo me sé eso, voy a practicar eso. Gracias, mami. Lo poco que yo sé, ponlo en práctica. Si es Salmo 100 que tú te sabes, Dios mío, pero qué gloria. Ese Salmo 100 es poderoso. Entrar por su puerta con acción de gracia. ¿Cuántos de nosotros entramos por esa puerta con acción de gracia? Casi nadie. Entramos murmurando, hablando, contando chistes. Cualquier otra cosa menos entrar por esa puerta con acción de gracia. Padre, gracias que estoy aquí. Padre, bendice este culto. Padre, glorifícate en esta. No, llegamos y empezamos a hablar. O sea, ni Salmo. Sí, pero si usted pregunta, ¿quién sabe Salmo 100, mi hermano? Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo hace. ¿Eso es fidelidad? No es fidelidad. Es igual que el juez, se sabe la regla pero no lo hace. La policía, se sabe la regla pero él mismo pasa en luz roja. Dice, el amor es eterno para los
que honran a Dios. En otra versión, los que respetan a Dios. Con el último versículo. Gracias, Señor Padre, por este día. Samuel capítulo 2, versículo 30. Con este nos vamos. Déjame verlo, varón. Vamos a buscarlo. Yo no tengo aquí escrito si es 1 o 2. Samuel capítulo 2, versículo 30. Que habla acerca de, por tanto, el Señor Dios de Israel. Ok, primero de Samuel, ¿verdad? 2:30. Primero de Samuel 2:30. Con este nos vamos. Dice así: por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esto de mí. O sea, lejos están estos de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dámelo en papiamento y en inglés si lo tienen por ahí. Pese aunque Senhor, Deus de Israel, allega divisa, cuja terbo família tanto bo antepassado não, como bo descendiente não, lota sempre den su serviço, eta declara agora. Esse a passa, agora lo mi honra, esnan ku honra mi, e esnan ku ta desprecia mi, no ta conta mais. Assina a mim, Senhor, ta afirma. No te conta más. No te conta antes. En inglés. Therefore, the Lord, the God of Israel, declares, I promise that members of your family will minister before me forever. But now the Lord declares, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Will be annihilated, cancelled, decline. Mi hermano, no soy yo que lo estoy diciendo, está aquí en la palabra. Nos amarramos, mi casa y yo serviremos al Señor. Mira lo que dice aquí: yo honro a los que me honran. Si usted le es infiel a Dios, usted se va a secar esperando que usted y su casa le sirvan a Dios. Es duro, sí. Perdónenme, hermanos, pero es la verdad. ¿Qué pasó con Elí, hermanos, el sacerdote Elí? Aló. El promesa era para él también. Tú y tu casa servirán al Señor, pero dejaste que los hijos hicieran lo que ellos querían. Cogieron el arca. Por falta de ellos se robaron el arca de Jehová. ¿Qué dijo Dios? Tus hijos cancelen, decline, wash away. ¿Por qué? Mi hermano, lo poco que yo puedo, yo trato de serle fiel a Dios, porque yo sé lo que dice la palabra. Si yo le soy infiel a Dios, se me cae el negocio, amados hermanos. Aló. Si yo le soy infiel a Dios, la gracia se va ahí. Todo se va a poner de cabeza. Dios honra a los que rehonran. Dios es fiel. Siempre. O sea, cuando tú lo necesitas, Él está ahí. Él está ahí. Pero no significa porque Él está ahí, tú vas a recibir. Aló. No significa porque Él está ahí, usted va a ser sano.
No significa porque Juan Carlos Sarigán vino, usted se va a ir sana, no. Juan Carlos después de poner la mano 10 veces. Si usted no es fiel, no importa la unción que él cargue, Dios dice, hoy no te toca sanidad. Y no te toca. Por eso usted ve que cierta gente pasan al frente, reciben y otros no. Este mensaje para otro día. ¿Por qué? Hay que serle fiel. Aló. ¿Qué tú hiciste en tu casa antes de venir para la noche de gloria? Que tú no recibiste. Empieza desde ahí. En el secreto. ¿Qué tienes escondido que tú no recibiste en la casa de Dios? Aló. Mi hermano, esto es profundo. Esto es profundo. Ay, Dios mío. Vamos, ponemos sobre nuestros pies. Gloria al Señor. Padre, ayúdanos a ser fiel en todo momento y en todo tiempo. Sin importar la circunstancia, sin importar las pruebas, queremos serle fiel a ti, Maestro. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Sabemos, oh Dios, que nuestra confianza está en ti. Ayúdanos a creer en ti con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Bendice cada persona que ha estado aquí. Bendice cada persona que está ahí en su casa, que haya escuchado esta palabra. Que esta palabra, Dios, haya podido penetrar y caer en buena tierra para dar frutos, Señor. Y no permita, Dios, que el malvado venga y robe la palabra, ni que plante cizaña, ni que plante malos pensamientos, sino que esta palabra pueda llegar y hacer el trabajo que tiene que hacer. Padre, ayúdame a serte más fiel cada día, más y más. Enséñame donde tengo que arreglar, donde tengo que cambiar, donde tengo que poner prioridad para hacerte fiel a ti, oh Dios. Te doy gracias por tu amor. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, Jesús. Los que tengan su ofrenda, amén. Puede preparar su ofrenda. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te doy gracias, oh Dios, por nuestras ofrendas, por nuestra finanza. Te doy gloria, porque aún en nuestra finanza, Dios, tú has sido fiel con nosotros. Y cada vez que debemos ofrendar o diezmar o sembrar una semilla, lo que sea, que aún ahí podemos serte fiel a ti, porque tú honras a los que te honran. Y tú bendices al que da con un corazón alegre, no al que da con obligación, no al que da manipulado, no al que da de su corazón. Tú lo bendices, Padre. Y te doy gracias por nuestra bendición que está en camino. Y lo que te damos, Señor, es para ti. Es para ti, oh Dios, porque yo sé que todo lo que te damos a ti tú lo multiplicas, porque tú eres maestro, profesor, doctor en multiplicar lo poco que tenemos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mientras están ahí, amén, ofrendando también en las redes, quiero anunciarles que este sábado estaremos en Zuala. Amén. Este sábado estaremos en Zuala con el pastor Raúl. Amén. En la iglesia Kingdom Identity Church en Zuala. Estaremos, aleluya, en el Congreso Impacto de Gloria. El año pasado fue sobrenatural. Dios se glorificó y declaramos y sabemos que este año también
Dios lo hará aún más grande. Amén. Así que esté orando por mí, esté orando por ese día, esté orando por el otro predicador, esté orando por los adoradores, por todo el mundo. Amén. Para que nosotros todos nos gocemos en la presencia del Señor. Sin importar quién va a predicar, quién no va a predicar. Vamos a orar para que la presencia de Dios esté ahí. Si la presencia de Dios está ahí, amados hermanos, puede suceder cualquier cosa. Amén. Así que les quiero invitar, les quiero animar para que estemos ahí en Zuela. Amén. El sábado, Impacto de Gloria. Pueden ver en el Facebook, en la página, para saber los detalles. Amén. También tenemos nuestro fundraising. Amén. De la iglesia. Amén. Tenemos comida moro. Aleluya. Con arroz blanco, con galiñas, tobá. Amén. Solamente por $12.50. Amén. Yo ya tengo 5 porque yo voy a comer como 2 veces. Entonces solamente $12.50 para persona. Usted tiene su esposo, los hijos, ya son 5. El vecino que le gusta comer, son 2, está casado. Tiene hijo y tiene nieto. Dios mío, pero qué gloria. Ya usted tiene 15 comidas. Así que anímese. Amén. Vamos a apoyar porque eso fue 13 para lo que esta iglesia quiere hacer. Amén. Queremos hacer muchos eventos. Vamos a hacer un Noche de Gloria en Rotterdam, propio de nosotros, propio del ministerio en Rotterdam. Eso lo pagamos nosotros, el local lo pagamos nosotros. Vamos a bendecir a Rotterdam. Dice que me está lejos, pues vamos a ir donde ellos. Lo vamos a bendecir. Pero yo no puedo decir que yo vengo a bendecir con la mano vacía. No, hay que pagar el local. Queremos hacer campamento de gloria como el año pasado. ¿Cuántos estaban en el campamento de gloria? ¿Ustedes ninguno estaba? Ah, pues se perdieron. Les voy a mandar un video después. Mira, la presión está fuerte. Mira que yo bajé de aquí de la está corriendo allá en el lugar donde estábamos. Un lugar grandísimo. Habían como muchas personas durmiendo ahí. Eso fue tremendo. En ayuno, oración, vigilia. Fue tremendo, fue tremendo. Así que este año también lo vamos a tener. Campamento de gloria. Tenemos 3 días de campaña. Tenemos este año el planning lleno. Congreso de damas, de caballeros, de jóvenes. Estamos llenos, estamos llenos, estamos llenos. Así que compre su comida de 10 en adelante. Amén, solamente $12.50. Así que coopere con nosotros, no importa si está en Rotterdam. No se preocupe que Dios va a mandar un ángel para que la comida llegue allá. Si está en Groningen también, no se preocupe que el ángel va a volver y le va a llevar la comida. Tranquilo. Solamente compre su comida, nosotros nos comprometemos de hacerlo llegar donde usted vive. Si vive en, no se preocupe que hasta allá Dios tiene sus ángeles allá para que le lleve la comida. Amén. En campo, en suelo, no importa. Pida su comida. Amén. Porque será de bendición para usted y también para nosotros. Dios me lo bendiga. Dios le guarde hasta el sábado en Impacto de Gloria y domingo de avivamiento. Bendiciones. Gracias, Señor. Saludos a su hermano. Hasta aquí nos ayudó Jehová.